Quien domina la mente, lo domina todo. El paciente se queda mirando fijamente a los ojos, se le inhiben los lóbulos frontales y antes de 10 segundos cae en un estado muy profundo. Cuando tú logras entrar a ese estado de la mente, realmente la ansiedad se puede quitar en una sola sesión. El aura es una energía que tenemos y que se mueve a través de nuestras emociones, a planos espirituales, por ejemplo, a planos astrales, en donde podemos mover la energía. Querer sanar un órgano es difícil, pero en una energía más profunda es impresionante lo que se puede hacer. Médicamente hablando, sí se puede comprobar que a través de una hipnosis profunda podríamos sanar casi todas nuestras enfermedades. La hipnosis no es algo que sea algo sobrenatural. Es que mucha gente cree que para tener una hipnosis profunda tienes que estar dormido. Para mí Dios es una energía y la energía se mueve por medio de la palabra. ¿Cómo está operando? Sin una sola gota de anestesia, para hablar mejor en público, para bajar de peso, todo lo humanamente posible. ¡Ya cállate! La mente, la hipnosis, es capaz de hacer milagros. Honorio, bienvenido a este programa. Estoy seguro que la gente se enamorará de lo que tienes. Traes un tema súper interesante. La verdad es que el poder controlar la mente es algo único en este mundo y creo que todos tenemos la capacidad. Y el día de hoy tú nos vas a ayudar un poquito a entender más cómo funciona este poder. Pero creo que si podemos dominar nuestros pensamientos, nuestra conducta, realmente nuestra vida puede transformarse. Así que, Honorio, por favor, antes de continuar con esta entrevista, me gustaría mucho que te presentes con la audiencia, que nos cuentes un poquito a qué te dedicas y por qué estoy asegurando que tú realmente tienes este don de ayudar a las personas a que transformen sus vidas. Gracias, muchas gracias, Cooper. Con esas palabras cualquiera se inspira. Muchísimas gracias. Mi nombre es Honorio Castillo. Normalmente me conocen como el mago de la transformación y actualmente me dedico a lo que es la hipnosis clínica, la hipnosis grupal, la hipnosis individual, la hipnosis que va más allá de una hipnosis tradicional, una hipnosis profunda, una hipnosis que puede lograr transformaciones de verdad. Ok, ¿qué es hipnosis? La hipnosis es la capacidad de poder accesar a la mente inconsciente y que la mente pueda recibir una orden y pueda ser ejecutada. Hay niveles. Dependiendo del nivel que tú puedas entrar en la hipnosis, es el nivel de órdenes que acepta. No todas las personas entran al nivel profundo a la primera. Algunas requieren de otras técnicas, otros métodos para poder lograrlo. Pero aquel que quiere, con constancia y paciencia, lo puede lograr. Honorio, ¿cuál es la diferencia entre una hipnosis tradicional y esta hipnosis que tú me comentas? El resultado. O sea, en una hipnosis superficial puedo dar órdenes muy básicas, pero en una hipnosis profunda puedo dar órdenes de mayor nivel, de mayor jerarquía. Ejemplo, si una persona trae un dolor muy fuerte, en una hipnosis básica no se lo voy a quitar a la primera. Va a tardar muchas sesiones para poder lograr quitar un dolor. Pero en una hipnosis profunda, en 5 minutos le puedo quitar un dolor muy fuerte. Un dolor que ni siquiera una inyección se lo puede quitar. Wow, déjame entender un poquito más este tema. Una hipnosis tradicional es la que se toma en terapias, la que dan personas que a lo mejor manejan PNL, quiero imaginarme algo así. Así y es. la otra es una hipnosis donde entras a niveles más profundos de tu mente. Es correcto. Digamos, a donde entramos a través de estados alterados de conciencia, en donde podemos hacer que el cerebro funcione a otras frecuencias. Normalmente cuando estamos despiertos funcionamos en una frecuencia beta. Cuando estamos dormidos, semidormidos, estamos en un alfa. Cuando estamos ya en un sueño, entramos en una frecuencia teta. Y cuando entramos al sueño profundo, entramos a la frecuencia delta, que es normalmente donde sucede el viaje astral, donde se desprende el cuerpo energético del cuerpo físico. Ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre poder entrar a un estado profundo de la mente a una hipnosis que es un poco más relajada? ¿Qué es lo que marca la diferencia? La forma en cómo la mente ejecuta instrucciones. Haz de cuenta que si tú entras en un estado básico, eres como un soldado raso. Solamente puedes aceptar órdenes de un soldado raso. Órdenes básicas como relájate, imagina, piensa, y eso se va al subconsciente, claro. Pero para que logre un resultado requiere de muchas sesiones. En cambio, en una hipnosis profunda tú puedes dar órdenes de mayor poder, como decir, a partir de ahora, usted podrá eliminar sus creencias limitantes y reemplazarlas por creencias que le permitan lograr mejores resultados. Por ejemplo, cambiar un mal hábito, ¿no? Y se puede lograr en resultados verdaderamente sorprendentes, como dejar de fumar en una sola sesión. De hecho, ya me ha tocado verte en acción. He visto Sí. como una persona contigo literalmente se relaja, cae completamente al suelo, lo puedes reprogramar
y literalmente se ve la transformación. O sea, para mí esto no es un tema de ver si es real o no es real. Yo lo he visto contigo, lo he visto también con John Milton, una persona que conocemos, claro. Y hemos visto que realmente las personas entran en un trance donde su vida se transforma. De hecho, yo recuerdo mucho contigo que estamos justamente en una plática que teníamos y te llamó una persona y te dijo, oye, ¿sabes qué, Honorio? Me acabas de quitar como esta ansiedad que tenía. Ajá. Y acabo de vivir algo muy curioso. Y resulta que yo en la calle estaba a punto de, pues, refrescarse a alguien y de repente fue como, no lo pude hacer. Es algo que no está en mi ADN y te quiero agradecer porque realmente hiciste que controlar esta ansiedad. A mí realmente me sorprende esta capacidad donde una persona puede de alguna manera transformar su realidad y transformar sus creencias a través de esta programación. Así es, porque cuando tú logras entrar a ese estado de la mente, realmente la ansiedad se puede quitar en una sola sesión. En una sola sesión, lo que normalmente en una hipnosis tradicional llevaría muchas sesiones y tendría que tener el paciente, ahora sí, paciencia. Y cuando tienes ansiedad es lo que menos tienes. Quiero comentar dos temas. El primero es el tema de la frecuencia. Creo que es algo importante de mencionar. Y cuando estás hablando justamente de las ondas que entran en el cerebro y cómo estamos trabajando a niveles profundos, también creo que tiene que haber una frecuencia en nuestra forma de respirar, a lo mejor visualizar. No sé cómo podemos llegar a este tipo de situaciones. Hay diferentes métodos. Se puede lograr a través de una respiración, se puede lograr a través de simplemente una concentración. Si tú te concentras bien y vas siguiendo instrucciones, la mente te va llevando de un nivel a otro, de un nivel a otro, hasta caer a estados muy profundos de conciencia, o se puede hacer incluso con la mirada. Hay una hipnosis muy maravillosa que el paciente se queda mirando fijamente a los ojos y se le inhiben los lóbulos frontales y antes de 10 segundos cae en un estado muy profundo de trance, en un estado que llamamos estado cataléptico, que es el estado donde la mente se vuelve prácticamente muy obediente. Tú le das una orden y simplemente la ejecuta. Quiero entender entonces que existen diferentes técnicas para poder inducir una hipnosis. No tiene que ser necesariamente un único método. Así es. Existen muchísimos métodos, diferentes métodos, como por ejemplo grandes expertos en Francia. Marco Paret utiliza este tipo de hipnosis, la hipnosis a través de la mirada. En España hay muy buenos hipnólogos, que podría nombrar muchos, entre ellos Jorge Luengo, Joseph Mayo-Gil, etcétera, ¿no? En Inglaterra, Marisa Peer utiliza la hipnosis clínica y ella te puede llevar a estados muy profundos solo con la pura palabra, sin necesidad de una respiración. Solo te va llevando y te puede llevar a estados muy profundos de conciencia. Entonces las técnicas son variadas, pero lo importante es llegar a esos estados. Ahí es donde está el secreto para poder realmente transformar nuestra forma de pensar, cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. De hecho, un exceso de mente negativa provoca todos los males que te puedas imaginar, desde una falsa creencia hasta una enfermedad. Hay muchas personas que piensan que justamente el tema de la hipnosis a veces es una charlatanería, que es algo que es falso, que es algo que no existe. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Yo creo que no es que sea falso, sino que hay que entender que no todos caemos dentro de los mismos niveles. Yo puedo tener un grupo de 10 personas y no todos van a caer en un estado profundo. Van a caer siempre y cuando cumplan los requisitos, de verdad quieran ser hipnotizados, de verdad se concentren y vayan siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Literalmente, yo creo que el secreto para caer en un estado muy profundo es saber instruir esa mente para que pueda llegar a esos estados profundos de conciencia. La respiración es un método que ayuda mucho a cambiar el estado alterado de conciencia, pero realmente si la mente no es obediente, aunque estés muy profundo en un estado alterado, pues no está ejecutando órdenes, porque lo importante es llevar a la mente a que ejecute una orden. Si tú le dices a una persona relájese y se relaja, está ejecutando una orden. Pues si le dices relájate y sigue tensa, no está pasando de una orden nivel 1, entonces no la puedes llevar a una orden nivel 2, a decirle que se quite un dolor, por ejemplo, o a decirle que se quite una creencia. Entonces necesitamos llevarla poco a poco hasta llegar a esos estados para que la mente se vuelva literalmente obediente, porque esa es la función del inconsciente, obedecer. ¿Cuál es la función del consciente? Controlar nuestros 5 sentidos. Si logramos hacer que nuestro consciente nos obedezca, sería fenomenal, porque yo puedo programarle tener más éxito, tener más salud, lograr mejores resultados en la vida. Se pueden lograr cosas verdaderamente sorprendentes cuando estamos en ese estado donde la mente se vuelve literalmente obediente a tus órdenes. ¿Cualquier persona se puede hipnotizar, digamos, de forma inmediata o hay como un tiempo promedio, una forma, digamos, estandarizada para poder caer en este estado de trance? Bueno, en mi experiencia, no todos entran a la misma velocidad. Hay personas que simplemente en 3 segundos, 5 segundos la pueden llevar a un estado muy profundo y hay personas que requieren
un método más largo, un método que lleva un promedio de 20-25 minutos para llevar los estados profundos, pero por lo regular un promedio de 20-25 minutos para llevar los estados muy, muy profundos. ¿Tú consideras que la técnica es importante para poder entrar en esos estados hipnóticos? Sí, claro. Dominar la técnica es muy, muy importante. Y aparte de la técnica hay otra cosa que muy pocos tomamos en cuenta, que es la energía que tú tienes. Diríamos que tu energía áurica, el aura, juega un papel muy importante para que esta persona pueda entrar a estados verdaderamente profundos de conciencia. El aura es una energía que nosotros tenemos y que se mueve a través de nuestras emociones. Una persona triste tiene un aura muy, muy, muy delgadita. Una persona que vibra en amor, su aura es mucho más gruesa. La seguridad hace que tu aura se engruese. Esa aura la percibimos. ¿No te ha pasado que de repente entra una persona y sientes su energía, como decir, se siente pesada la sala, o se siente la alegría o la energía? Es impresionante cuando trabajamos con niños, cuando entran en estados hipnóticos profundos, se llena de mucho calor el salón donde están trabajando los niños. Porque los niños hay una energía muy, muy elevada. Esta energía también juega un papel muy importante dentro de la hipnosis. ¿Todo tipo de personas se puede hipnotizar? Está esta falsa creencia, no sé, tú me dirás, que solamente las personas que no tienen tanto control emocional o que no son tan listas se pueden. ¿Una persona inteligente puede ser hipnotizada? De hecho, entre más inteligente es más fácil de ser hipnotizada, porque la inteligencia de alguna manera se requiere para la hipnosis. ¿Por qué? Porque se requiere un alto grado de concentración. Entre más alto grado de concentración tenga la persona, más fácil de hipnotizar. Si la persona es dispersa, cuesta mucho trabajo hipnotizarla. No se trata de si es inteligente o no es inteligente, más bien se trata de qué tanta capacidad tiene de concentración. Y normalmente la concentración va muy de la mano con la inteligencia. Entre más te concentras, más rápido aprendes. Si no te concentras, difícilmente vas a poder aprender algo. ¿Qué pasa con las personas que tienen, por ejemplo, en mi caso, déficit de atención, que te distraen fácilmente y que a lo mejor no tenemos este hiperfoco todo el tiempo cuando alguien nos quiere hipnotizar? ¿Se puede? Sí, pero te va a llevar mucho tiempo. Te va a llevar mucho tiempo porque en 25 minutos su mente se va a dispersar y no va a llegar a los estados. Ahí es donde podría entrar muy bien la técnica de respiración o la técnica de la mirada. Ahí, cuando se inhiben los lóbulos frontales, no requerimos mucho tiempo, 10 segundos, y la persona cae en un estado hipnótico profundo. ¿Hay algún requisito, se tiene que preparar previamente para que pueda ser una persona hipnotizada? Yo creo que sí, y el más importante es querer. Si la persona quiere, va a ser hipnotizada. Cuando yo trabajo en los escenarios, normalmente le digo a las personas, ¿quién quiere ser hipnotizado? Ok, perfecto. Segundo requisito, seguir instrucciones. Si una persona dice, a ver si me hipnotiza, desde ahí yo digo, ni subas, porque yo no te voy a poder hipnotizar y creo que nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad. Si tiene miedo, no va a poder ser hipnotizado. Si duda, no va a poder ser hipnotizado. Simplemente tiene que querer. Y no se trata de fe, porque dice, ay, y si yo no creo, ¿funciona? Claro que también funciona. Solamente no va a funcionar si dices, ay, a ver si me hipnotiza, como que retando al hipnólogo. ¿Por qué? Sí. Porque la hipnosis no es un proceso que venga del hipnólogo al paciente. Realmente el paciente es el que se hipnotiza solo. Nosotros nada más somos guías para poderlo llevar a ese estado hipnótico. Realmente la hipnosis verdadera no es algo que viene de aquí para allá. La hipnosis verdadera es algo que viene de mí mismo. Yo me hipnotizo solo. Ese es el verdadero secreto de la hipnosis. Que para hipnotizarte, tú te hipnotizas solo. Si la persona no quiere, por ejemplo, si yo te digo piensa en un árbol y tú piensas en un coche, tu mente va por un lado y mis instrucciones van por otro. Ahí no hay hipnosis. La hipnosis tienes que ir de la manita, porque realmente es ir a través de las órdenes, convencer al subconsciente para que nos siga abriendo más puertas, más puertas, más puertas. Y entre más puertas te abre el subconsciente, más cosas impresionantes se pueden hacer. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Si la persona me abrió la primera puerta, lo puedo relajar. Pero si no me deja entrar más profundo, un dolor no se lo puedo quitar. Pero si me deja avanzar un poquito más, me abre una siguiente puerta, podemos quitar un dolor. Pero si tiene un mal hábito, como por ejemplo fumar, y la persona quiere dejar de fumar, pero ya es un hábito muy arraigado, necesito entrar a la siguiente puerta. Si no me deja entrar, aunque haya entrado en hipnosis, no puede dejar de fumar. Pero si me deja entrar a esa puerta, también puede dejar de fumar. Y así se van abriendo puertas. ¿Cuántas puertas hay en el subconsciente? Yo creo que no hay límites. Entre más practica una persona hipnosis,
más puertas se van abriendo. Y si yo te contara lo que se puede hacer en hipnosis, yo creo que mucha gente no lo creería. Porque en la hipnosis podemos incluso accesar a planos espirituales, por ejemplo, a planos astrales, en donde podemos mover la energía, a planos donde podemos hacer cosas más allá de las que una persona pueda imaginar. Y aquí se me ocurre contarte, una paciente llegó, que su hermano estaba muy enfermo de COVID, pero su hermano estaba hospitalizado, entubado. Pero esta persona entró en un estado muy profundo de su mente, donde pudo hablar con su hermano telepáticamente, en estado hipnótico. Y a través de una guía la fuimos guiando para que pudiera hablar y motivarlo desde su mente. El hermano, cuando ya salió del hospital, cuenta la historia de que sintió a su hermana hablándole y que eso lo motivó a salir, y prácticamente al otro día le quitan los tubos. O sea, fue algo verdaderamente sorprendente. Y como estas historias te podría contar más, que yo creo que desconocemos mucho el potencial que tiene la hipnosis para moverse en otros planos de conciencia. Esto que mencionas es bien interesante, porque yo quiero entender que no solamente la hipnosis puede generar un cambio en mí, sino también puedo, digamos, de alguna manera generar algo en otras personas y lo hago de forma consciente y positiva. Así es, porque hay una fuerza más allá de la que entendemos, que es la intención. La intención, podríamos hacer un ejercicio inclusive para entender qué es la intención, y hazlo conmigo para que veas esa fuerza que tiene nuestra mente, y es impresionante de mover cosas más allá de las que imaginamos, porque realmente se mueven. El Masaru Emoto lo comprobó alguna vez con el agua. Simplemente con intencionarla con etiquetas, ponerle la palabra gracias, a nivel molecular el agua cambiaba. Si le ponía me das asco, también cambiaba, pero tomaba formas grotescas, y con las palabras bonitas tomaba formas como de estrella. Esto lo podemos comprobar nosotros mismos, el poder que tiene nuestra intención. Pon tus manos así, cásalas con la línea donde está la base de tu mano, línea con línea, y mídelas, ve si están igual, del mismo tamaño. ¿Están igual o hay una más grande y otra más chica? La gente lo puede hacer incluso si hace este ejercicio en casa. Y si hay una más grande o más chica, escoge la más chica. Si están del mismo tamaño, escoge la que quieras, la izquierda o la derecha. ¿Ya escogiste tu mano? Ya. Bien, ahora sepáralas, olvídate de las manos. Ahora pon tu intención en la mano que escogiste. No la veas, solo pon tu intención. ¿Cómo sabes que la intención está ahí? Porque se siente. La mano se siente rara. Hay una sensación que no se puede explicar, pero esa sensación es porque tu intención está en la mano. Es como si el pensamiento, sí, una cosa es el pensamiento, pero otra cosa es la intención. Entonces, pon tu intención, y si quieres concentrarte más, cierra tus ojos y ahora siente tu mano. Y si la sientes y te concentras, es como si se moviera una energía, se siente más rara todavía. Ahora viene lo interesante, como si fuera una hipnosis, vamos a darle órdenes a la mano. Cierra tus ojos y dile a tu mano, la que escogiste: te ordeno crecer, mentalmente o verbalmente. Te ordeno crecer, te ordeno crecer, y con tu imaginación dale forma. Imagina que como si fuera una mano de plastilina, y está creciendo los dedos, están creciendo la palma de tu mano, y empiezas a sentir cómo la sensación aumenta. Cuando ya sientas que aumenta, me dices que ya, y abres tus ojos. Ya. Abre tus ojos y ahora mide tus manos y sorpréndete. Y los mismos, pero cásalas bien. Sí. Algo se movió, algo se relajó, hubo algo que se movió a nivel celular. No sabemos qué pasó, pero cuando una persona piensa que está enferma, a veces se llama enfermedad psicosomática. Puede llegar a una enfermedad que no existe, volverla real. Y una enfermedad que es real, poderla sanar. Ahí está un principio de que sí podemos sanarnos a nosotros mismos, si tan solo tuviéramos más control de nuestra intención, el control mental que tenemos. Es muy curioso, justo cuando vi las manos, yo sé que las manos como tal físicamente no están crecen, creciendo, no, pero la forma en que la vi fue diferente, o sea, sí sentí sí, el tamaño, o sea, como que fue percepción, y al momento ya de tener un poco más de conciencia ya las pude ver de tamaño real, ¿no? Sí, claro, Pero sí no es que la creciera tu diferenciación. mano, no es que creciera tu mano, pero sí hubo una energía que se movió. Sí. Y esa energía es la que todavía no entendemos.
¿Sí me explico? Si nosotros realmente nos hiciéramos este ejercicio por más tiempo, literalmente sí podría. Sí hay la posibilidad que tu mano pudiese crecer 1 milímetro, 2. O sea, sí hay la posibilidad si tan solo nos mantuviéramos el tiempo suficiente. Pero muy poca gente está estudiando esto. Por eso yo te puedo decir que una persona que entra en estados hipnóticos muy profundos e intenciona a que un riñón se cure, impresionantemente pueden suceder cosas más allá de la que las personas pueden llegar a creer, pero suceden. Y a mí me han sucedido muchas veces. Personas que venían enfermas, muy enfermas, entran en estados hipnóticos profundos. Se les da la orden correcta de que sus órganos vuelvan a funcionar a como venía su codificación original. Las personas empiezan a tener mejoría en su salud, en su diabetes, en su cáncer. Es sorprendente. Esto va más allá de lo que la mente humana puede llegar a entender. Pero se logra más. Y por ejemplo, lo que hicimos fue un estado despierto, en un estado beta. Si lo hacemos en un estado delta, ¿qué podría pasar? Sería interesante, muy impresionante. Entonces, la mente, diría Kahneman, quien domina la mente, lo domina todo. La mente, cuando se enfoca en algo positivo, cambia toda nuestra frecuencia en nuestro cuerpo. Cuando nos enfocamos en lo negativo, también cambia. Es como si de repente cambiaran de polaridad nuestras células. Eso sucede incluso biológicamente. Cuando una persona se relaja, su sistema entra en lo que llamamos un predominio simpático. O sea, nuestras glándulas suprarrenales empiezan a segregar noradrenalina, lo contrario a la adrenalina. Cuando nuestras suprarrenales empiezan a segregar noradrenalina, todo tu cuerpo está en un proceso de autorregeneración. Por eso las frecuencias alfa, teta, delta son muy importantes, porque cuando nosotros venimos a este planeta, venimos siendo una frecuencia delta. Se está formando un bebé, se necesita una energía muy grande, como una energía nuclear, ¿sí? O atómica, una energía mucho más fuerte todavía, porque se está formando un ser. Pero cuando naces, ya no necesitas tanta energía. Baja de una energía atómica a una energía nuclear, porque se está desarrollando un ser. Pero llegas a ser un niño y baja tu frecuencia a una frecuencia alfa, o sea, una frecuencia más baja, como si fuera la energía más pequeña que la nuclear, pero es una energía eléctrica. Y cuando ya llegamos a ser adultos, estamos en un beta. Un beta es como la energía de un foco, de una pila, perdón. Entonces, en esa energía, querer sanar un órgano es difícil, pero en una energía más profunda, es impresionante lo que se puede hacer. Honorio, me estás diciendo, la mente, la hipnosis, ¿es capaz de hacer milagros en el cuerpo humano? Sí, podría asegurar que sí. ¿Para ti qué es un milagro? Algo que no se puede explicar científicamente, donde la ciencia no lo puede demostrar todavía, ¿no? O sea, nos dices, ¿cómo es posible? Pero si fuéramos un poquito más al estudio, nos daríamos cuenta que sí es posible. Cuando tú te cortas, en automático el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse, se cicatriza por sí solo. Pero ¿qué pasa si alguien se corta y no se cicatriza? Al contrario, se infecta la herida. Es porque de alguna manera tu cuerpo no tiene la energía suficiente para autorregenerarse. ¿Y cuando no tenemos la energía suficiente? Cuando estamos estresados. Por eso el estrés es lo que provoca mayor enfermedad. La hipnosis te lleva a estados tan profundos de relajación que pasas de un estado de estrés a un estado de relajación, donde tu energía es más alta y puedes regenerarte. Se dice que la frecuencia teta, si logramos mantenernos 12 horas en esa frecuencia teta, podría sanar muchísimas enfermedades, incluso enfermedades crónico-degenerativas. Si tan solo lo mantuviéramos 12 horas, quiere decir que muy poco tiempo llegamos a esos estados. Incluso cuando llegamos a estar en estados profundos, no nos mantenemos tanto tiempo así. De hecho, el tiempo que nos mantenemos así podría decirse que son minutos, máximo 1 hora, no más. Por eso quien llega a esos estados de sueño profundo, cuando despierta se siente renovado, se siente que está otra vez como nuevo. Pero si duermes y no caes en una frecuencia profunda, te sientes cansado, te sientes agotado,
porque el cuerpo no llegó a esas frecuencias de autorregeneración. Realmente en las noches es cuando nosotros nos llegamos a recuperar de esa energía perdida. Entonces, sería interesante que los científicos empezaran a investigar un poquito más acerca de eso. Porque yo he visto una y otra vez las personas que entran, como hace un rato que lo vimos, tú lo viste, sí, con la persona que estaba estresada. Entró, de repente sentía miedo por cómo sentía todo su cuerpo, pero como entró a los estados profundos, cuando su cuerpo empezó a relajarse, nos habla por teléfono una hora después, diciendo: es que no lo puedo creer. No puedo creer, me siento súper ligero, me siento súper relajado. Antes hubiera hecho un relajo con un enojo que tuve, y la verdad lo tomé muy tranquilo. ¿Por qué? Porque está en una frecuencia en donde no puede alterarse. Cayó en una frecuencia de relajación total. Entonces, médicamente hablando, sí se puede comprobar que a través de una hipnosis profunda podríamos sanar casi todas nuestras enfermedades. Hay veces que la persona puede decir que quiere ser hipnotizada y muchas veces no llega a ser hipnotizada. A lo mejor puede ser por la técnica, o también a veces puede ser porque la persona hay algo más interno que lo frene, que no lo permita. Déjame explicarte. Yo, por ejemplo, me tocó estar justamente en el estudio de Milton, que lo hace públicamente, te lo ubicas muy bien, la parte de hipnosis de espectáculo, que es donde la gente se ríe, se divierte. Al final sí te programan para que la mente tenga diferentes cambios en tu forma de pensar, pero es una hipnosis mucho más divertida. Claro. Y a mí me tocó ver gente que era muy incrédula, que decía: voy a hacer el ejercicio para ver si pega. Sí, sí. Y de repente, en el a ver si pega, caían profundos, así literalmente dentro. Y había gente que decía: yo quería hipnotizarme, y por mucho que lo intentaba, por mucho que quise, llegué a sentir esta parte del tambaleo de las manos, llegué a sentir esta frecuencia de cambio de mi cuerpo, pero no pude entrar. ¿Qué pasa con estas personas que conscientemente, le quiero decir así, sí quieren entrar en hipnosis, pero tendrán algún bloqueo que no los permita seguir avanzando? Para mí, sí, y es un bloqueo nada más de concentración. Difícilmente te puedes concentrar en un solo punto, la mente se dispersa. Te puedo comprobar que sí puedes entrar en hipnosis si te concentras, pero realmente concentrado. Para mí Milton es uno de los mejores hipnólogos que existen actualmente. Su técnica es maravillosa, y quien tenga la oportunidad de vivir una experiencia con él, recomendadísimo. A mí me sorprende porque, digo, lo he visto con él, lo he visto contigo, a mí me encanta este tema. Ajá. O sea, literalmente la gente termina llorando, termina experimentando cosas increíbles. De hecho, fue muy curioso porque justo el caso que decías hace rato, hicimos el estacionamiento. Ajá. Y de repente la gente se amontonaba, empezaban como a ver, o sea, como que les daba curiosidad, no se atreven como a acercarse, pero lo están viviendo físicamente. De hecho, yo recuerdo mucho que justo en este momento, cuando la persona estaba levantándose, era como, le preguntaron si le estamos haciendo un daño o le estamos ayudando, y yo digo: no, me están ayudando, me quito el estrés, yo venía súper mal, la verdad es que me siento muy bien. Ajá. Pero sí creo que también tiene que ser esta parte, porque, vamos, era un Uber el que tomamos, y desde que nos escuchó hablar justo de que le íbamos a hablar en la entrevista, de qué se trataba, él dijo: yo quiero ser hipnotizado, yo quiero, se puede. Ajá. Tengo este problema. Me acuerdo que justo tu primera reacción fue: enséñame tu mano. Porque yo creo que también puedes ver a través de las personas o ciertos rasgos físicos como ciertas cosas que han marcado la diferencia. Y empezaste a hablar cosas que tenían que ver con su infancia. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque de alguna manera el ser observador, justamente estar concentrado, te permite como descubrir estos rasgos que existen en la conducta humana. Y algo que me gustó mucho también fue que pudiste dar el declaro de: ver, la situación A es esta. Él dijo: no es exactamente esta, pero sí sucedió esta cosa. ¿Qué tanto nos marcan aquellas creencias, vivencias o contexto cuando nosotros somos pequeños para nuestra forma de ver el mundo? Yo creo que nos marcan demasiado. En la mano, yo estudié una ciencia que se llama quirología, no es quiromancia, que la quiromancia es un arte adivinatorio. La quirología es la lógica que tiene la mano con el cerebro, o sea, los impulsos eléctricos que el cerebro manda a la mano. Aquí puedes ver simplemente en las líneas cómo piensa la persona, cómo siente, cómo ama, en sus 3 líneas principales. En la forma de su mano te da mucha información de la personalidad de la persona, válgase la redundancia. De hecho, al ver la mano me puedes decir, yo puedo ver cómo la persona puede reaccionar ante la hipnosis. Entonces, si se concentra, si no se concentra, todo eso lo puedo ver. Y aparte he aprendido a ver que cuando hay ciertas marcas de nuestra infancia, ciertos traumas, ciertos bloqueos, las personas limitan su potencial. Entonces, eso sí puede afectar mucho en un estado hipnótico, ¿no? De que la persona, por un trauma, algún bloqueo, no puede entrar en hipnosis. ¿Por qué? Porque a veces entran en un proceso de miedos tan profundos
que relacionan la hipnosis con miedo. Y eso es lo que puede hacer que la persona no entre. No porque no se pueda, porque todos los seres humanos en este planeta, todos somos hipnotizables, todos entramos en trances hipnóticos. La hipnosis no es algo que sea algo sobrenatural. De hecho, es algo tan natural como respirar. ¿Sabías que entramos a estados hipnóticos cada 20 minutos? Cada 20 minutos entramos en un trance, lo entendamos o no lo entendamos, y estamos en un estado hipnótico profundo. Por eso los grandes publicistas lo saben. Y un comercial, ¿cuánto te dura? 20 segundos. ¿Por qué no dura más tiempo? Porque caemos y salimos, entramos y salimos dentro de los estados. Entonces hay que aprovechar los tiempos que estás en ese estado hipnótico para poder grabar la información al subconsciente. Esto está poderosísimo cuando lo entiendes. Wow. Me quedo pensando porque esto es sorprendente, ¿sabes? O sea, literalmente la forma en que la gente que sabe este poder lo utiliza con nosotros. Sí. Y literalmente yo tengo clientes igual que en algún momento se han dedicado a la industria de la nutrición y me dicen, es que yo antes era me dedicaba a la parte del marketing y yo hacía que la gente se programara a comprar muchísimos dulces. Y no era un tema ni siquiera de salud, era un tema de a ver a qué número llegamos. Ajá. Cuando estas personas llegan a caer en un estado crítico de salud es cuando dicen ya quiero parar con esto, pero realmente su trabajo antes era programar a la sociedad a que tuviera ciertas acciones sin pensarlo de alguna manera. Sí, y eso lo hacen los grandes publicistas, nos hacen comprar marcas que no nos gustan, simplemente porque por repetición no las grabaron y hoy creemos que nos gustan, pero realmente el cuerpo las rechaza, pero está tan grabado en el inconsciente que puedes hacer eso, comprar algo que no te gusta, tomar algo que no te gusta. Ese es el poder que tiene nuestra mente, pero lo más interesante es que mucha gente cree que para tener una hipnosis profunda tienes que estar dormido. Hoy se sabe que puedes llegar a niveles muy profundos estando platicando como tú y yo estamos platicando. Uno de los grandes expertos fue el señor Milton Erickson, que para mí es un gran maestro dentro de lo que es la hipnosis despierta, que pudo desarrollar técnicas para poder quitar ese portero de nuestra mente, que es la mente crítica, que es la que verdaderamente no nos deja entrar a estados profundos. Solamente haciendo un lado la mente crítica podemos caer en estados hipnóticos muy profundos. Se dice que cuando a una persona le haces decir 3 sís, el cuarto sí se va al subconsciente. Entonces, si tú le dices a una persona 3 mentiras, la cuarta la toma como verdad, aunque conscientemente sepas que es una mentira. El subconsciente ya lo toma como una verdad. De ahí el éxito de los Latin lovers, que sabemos que son unos mentirosos, pero pueden dominar pueden enamorar a una mujer tan solo mintiendo, y la mujer, aunque sabe que miente, termina cayendo enamorada. ¿Por qué? Porque son expertos en mentir. Y cuando tú logras saber cómo se maneja esto, es impresionante. Te doy un ejemplo. Lo ocupan mucho los políticos, por ejemplo, lo ocupan mucho las personas que saben trabajar la mente, como por ejemplo hablamos mente de masas. Si un político llega y de repente dice, en esta colonia se necesita agua, y todo el mundo dice, sí, en esta colonia se necesita escuelas, sí, en esta colonia se necesita un buen presidente, sí, por eso deben votar por mí, sí, se fue el subconsciente. Eso hace que por lo menos el 15% de las personas voten por él, porque ya se fue a un estado profundo de la mente, porque pudo hacer un lado la mente crítica. Cuando hacemos un lado la mente crítica y logramos hacer que el mensaje caiga en el subconsciente, podemos transformar el comportamiento de las masas o de las personas. ¿Para ti qué es el poder de la palabra? El poder de la palabra, ¿cómo que es el poder de la palabra? Sí, ¿qué tan poderoso es lo que nosotros decimos, la forma en la que hablamos, influye en el resultado final? No, la palabra lo es todo. La palabra tiene poder, y no lo digo yo, lo dicen todas las culturas, lo dicen todas las filosofías. La religión lo dice. En un principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo habla de la palabra. La palabra es muy, muy poderosa, pero nosotros creemos que no, porque la palabra se basa en un principio. La palabra sigue siendo vibración, y Masaru Emoto lo demostró con las palabras. Volvemos a lo mismo. Le ponía gracias y cambiaba a nivel molecular, se movía algo a nivel molecular. Las palabras son muy poderosas para transformar a una persona, pero no lo entendemos, porque dices, bueno, o sea, que si yo le digo a un niño, eres un tonto, con eso ya lo programé para ser tonto. Si lo dices una vez, tal vez no tenga tanto impacto porque es muy débil la energía. Es como querer mover esto con una fuerza muy pequeña. Pero si estás todo el tiempo así, durante 15 años empujando, diciéndole
Claro que vas a transformar la forma de esa persona, vas a hacerla creer que de verdad es un tonto, cuando realmente no lo es. Muchas de nuestras conductas, como el enojo, la ira, la envidia, ni siquiera es porque somos así. Simplemente son programas o conductas aprendidas por nuestros padres o nuestros maestros o gente que convivió con nosotros mucho tiempo. Y no nos dimos cuenta que la repetición de esas palabras transformaron mi conducta, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Las palabras tienen un poder muy grande, pero como una gota de agua. Parece que no es peligrosa. Golpea la piedra, no le hace nada. Pero si esa gota de agua está golpeando una y otra vez por años, va a terminar haciéndole un hoyo a la piedra. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso la palabra tiene poder. Claro que tiene mucho poder. Algo que mencionaste hace rato era como las diferentes fases de un estado hipnótico, donde hay como pequeños momentos, digamos, de introducción, otros más profundos. Lo mismo pasa con la intención de las palabras. Una palabra puede tener, digamos, un poder menor cuando se maneja una intención débil, a cuando se maneja una intención muy fuerte. ¿Se nos puede marcar de forma distinta? Claro. Es como si una palabra, por ejemplo, si tú dices con enojo, ya cállate, o sea, dices ya cállate, no pasa nada, pero si la dices con enojo, ya cállate, tiene más impacto. Y si la dices con ira, ya cállate, claro que impacta más fuerte. Entre más fuerte es la intención, más penetra en el inconsciente. Y si la intención es muy fuerte, a veces ni siquiera necesitas decirla por años. Con una sola vez que lo digas, acabas de cambiar la creencia de un niño, por ejemplo. Imagínate un niño que en la mañana está desayunando, ya se va a la escuela, está con su chocomil, de repente, no sé, jugando con su hermano, lo tira y se ensucia el uniforme, y llega la mamá y le dice, ¡eres un tarado! Y se lo dice con fuerza. Ese niño va a bajar su rendimiento académico sí o sí, no va a concentrarse, y probablemente llegue tan profundo en su inconsciente que esa simple palabra dañó su autoestima. ¿Una palabra mal usada podría romper sueños de las personas? Claro, definitivamente sí. Cuando tiene esa fuerza de intención, y si a la persona la agarras mal parada, lo va a tirar. Quiero hacer la pregunta opuesta. ¿Una palabra bien implementada puede hacer soñar más a una persona? También. Ahí están los grandes motivadores. Ahí están este libro maravilloso de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ha transformado la vida de muchas personas y solo son palabras escritas. Pero hay personas que llegaron a leer ese libro en un solo día y jamás volvieron a ser los mismos. ¿Tú crees en Dios? Entre ellos Son Mandino. ¿Mandé? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cómo relacionarías el poder de la mente, la palabra y a Dios? Es que para mí Dios no es un ser que está viendo quién se porta bien y quién se porta mal. Para mí Dios es una energía, y la energía se mueve por medio de la palabra. Y de hecho es bíblico, dice, todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, creyendo que lo habéis recibido, lo tendrás. ¿Y cómo pedimos al Padre? A través de la palabra. La palabra nos comunica con Dios, sí o sí, lo entendamos o no lo entendamos. Y eso mueve cualquier tipo de energía. ¿Es suficiente hipnotizarse una sola vez o es importante hacerlo constantemente? Interesante pregunta. Para mí, lo ideal es hipnotizarse constantemente. Entre más, es como un gimnasio. Entre más te ejercitas, más fuerte se vuelve el programa, más fuerte se vuelve la mente. Hay veces que personas con una sola sesión es como si lo hicieran cientos de veces por el nivel de profundidad que entraron. Dicho de una manera, yo siempre lo digo, si yo digo una orden en estado beta, es como si lo dijera una vez, pero si yo digo una orden en estado alfa, es como si la dijera 100 veces. Si la digo en estado teta, es como si la dijera 100,000 veces. Y si la digo en delta, es como si la dijera 100 millones de veces. La palabra tiene mucha fuerza, y si el cerebro está en esa condición correcta, cae en el subconsciente, y a veces una sola vez es más que suficiente por el estado alterado de conciencia. Alfa, beta, teta, delta. Ahí está un gran secreto de cómo podemos realmente, a través de la palabra, transformar creencias que están muy arraigadas en el inconsciente. ¿Qué es una creencia? Algo que yo determino como una verdad, aunque no lo sea.
¿no? Si yo creo que soy inteligente, voy a actuar como una persona inteligente, aunque no lo sea. Y si yo creo que soy un tonto, voy a actuar como un tonto, aunque no lo sea. Porque al final es solo una creencia. Yo he visto cosas en la hipnosis que parecen increíbles, que se vuelven increíbles cuando las veo. Por ejemplo, que una persona empieza a hablar un idioma que no dominaba de una forma muy natural, incluso que te hable de cosas del pasado o cosas del presente a través de otro ser humano. Seguramente me entiendes a lo que me puedo decir. Y creo que la mente, cuando estamos en ese estado de hipnosis, a veces puede llegar incluso a niveles esotéricos, cosas distintas que salen de nuestra realidad. ¿Te ha sucedido alguna vez? Muchas veces. Yo le llamo fenómenos hipnóticos, ¿no? Un fenómeno hipnótico y también va por niveles. El primer fenómeno hipnótico que se presenta es el de catalepsia de ojos. O sea, se le pegan los ojos a las personas, no los pueden abrir. Cuando tú le das la orden, los ojos se pegan y no puedo, se espantan, ¿qué está pasando? Es una catalepsia nivel 1. Pero si yo le digo que el brazo se le pone de piedra y no lo puede mover, cuando logró catalepsia de ojos, sí lo puedo mover. ¿Por qué no puedo moverlo? Porque todavía no ha llegado al siguiente estado de la mente. Si llego al siguiente estado de la mente, ya puedo provocar catalepsia de todo el cuerpo, no solamente del brazo. O sea, la gente no se mueve. Pero si llego a un estado más profundo, se me abren otros fenómenos hipnóticos que no se pueden hacer en niveles básicos, solo en niveles profundos, como por ejemplo, anestesia. Anestesiar cualquier parte del cuerpo. Y el doctor Ángel Escudero es un doctor que desde 1973 anestesia a sus pacientes solo con ese estado de la mente. Los llega a ese estado mental, les provoca anestesia en cualquier parte de su cuerpo, toma un bisturí, les abre, les corta, sin una sola gota de anestesia, incluso el paciente despierto con un espejito, viendo cómo le cortan, cómo el doctor mete la mano, corta lo que tenga que cortar y vuelve a coser, y el paciente solo mirando. Ese mismo día sale del quirófano. Es impresionante incluso cómo salen del hospital caminando. El doctor Ángel Escudero no sé si aún siga trabajando, pero hasta hace algunos años él seguía operando con esta técnica. Y esta técnica él creó una escuela que se llama Noesiología, que se sigue trabajando en España. Interesante, y ya existe y lo pueden buscar en YouTube. Busquen al doctor Ángel Escudero y hay videos de cómo está operando a las personas sin una sola gota de anestesia y los lleva solo con las palabras a esos estados tan profundos para poder inhibir el dolor del cuerpo. Ese es otro fenómeno hipnótico. Pero si vamos más profundo todavía en la mente, se pueden crear otros fenómenos mucho más interesantes, como la pérdida de la memoria, ¿no? Que la gente olvide hasta su propio nombre, o que olvide un dato, que olvide cualquier cosa, o que recuerde. Es un poco más profundo. Y si vas más profundo a la mente, puedes crear el fenómeno que se llama alucinación positiva o alucinación negativa. Hacer que la persona, una alucinación positiva es hacer que vea algo que no existe. Y una alucinación negativa es hacer que no vea algo que existe. Interesante, porque una persona que entra a ese estado, le dices, despiertas, y al lado de ti está Luis Miguel, voltea y ve a Luis Miguel, literalmente lo ve, o ve a Shakira, la ve, o sea, para esa persona realmente está Shakira, realmente está Luis Miguel ahí viéndolos. ¿Por qué? Porque entraron a ese estado. Pues a veces nos confundimos, es que la hipnosis no existe, porque yo no pude y él sí pudo. Porque no llegaste al estado correcto solamente, pero si llegas al estado correcto, vas a presentar los fenómenos de acuerdo al estado al que tú entras. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, si tú quieres entrar a hacer lo que ellos hacen, a veces hay gente que lo logra muy rápido, pero hay gente que lo tiene que lograr a través de un entrenamiento. Y puedes llegar a esos estados, claro, a esos estados donde se logran alucinaciones. Y todavía hay más niveles que ninguna escuela de hipnosis te lo enseña. ¿Es peligroso hacer hipnosis? La hipnosis es inocua, totalmente inofensiva, no es peligroso. Lo que sí puede ser peligroso es la intención con la que la usas, ¿no? Pues puedes usarla para ayudar a las personas, como también puedes usarlas para hacerles daño. Ahí depende, es como podríamos decir, ¿es peligroso un cuchillo? Si se lo das a un doctor, es un bisturí que salva vidas. Pero si se lo das a un asesino, es una persona que mata personas. Entonces, ¿es peligroso el cuchillo? No. La hipnosis tampoco, simplemente cómo la estás usando. Mencionas mucho la parte médica. Supongo que tienes muchos pacientes que han llegado con, digamos, adicciones, problemas muy graves de salud. ¿Qué tan poderosa puede ser una técnica de hipnosis al momento de tratar ese tipo de enfermedades?
mucho más poderosa. Yo he visto personas que a veces en una sola sesión salen de drogas, salen de alcohol, salen de tabaquismo, y hay personas que no, que requieren estar constantemente. Yo siempre lo he dicho, a pesar de que salgas a la primera, yo te recomiendo que por lo menos lleves un tratamiento de 3 a 6 meses de mantenerte en un estado de hipnosis continuamente, de 1 a 2 veces por semana, para que empieces a ver resultados cada vez mayores. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejas el vicio, y eso podría ser muy fácil, pero si no reconstruyes la autoestima de esa persona, literalmente le quitaste el vicio, pero al rato toma otro. ¿Por qué? Porque no has corregido lo que realmente le estaba generando el vicio. O sea, lo puede dejar de un día para otro, sí, pero no corregiste su autoestima. En la misma autoestima, esa desvalorización va a hacer que que ya dejó la droga, busque en otra cosa lo que la droga le daba. El problema no es la droga, el problema es que está resolviendo la droga en ti. Porque cuando te das cuenta que resuelve, si resuelve soledad, si resuelve la ansiedad, si resuelve el miedo, pues por eso me estoy drogando. Honorio, ¿se puede hipnotizar a cualquier persona a cualquier edad? Muy buena pregunta. De 7 años en adelante. ¿Por qué de 7 años en adelante? Porque por lo general la mente de un niño no necesita ser hipnotizado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo prácticamente es como si estuviera hipnotizado. El niño, yo siempre lo he dicho, vive como si tuviera una sola mente. No hay mente consciente e inconsciente como el adulto. Entonces el niño todo es como una esponjita. Todo el tiempo está absorbiendo, todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está obedeciendo. Por eso es mucho cuidado lo que le decimos a los niños. Porque los mejores hipnólogos en el mundo que existen son los papás. Porque todo lo que digan los papás va directamente al subconsciente. Por eso la edad más importante es entre los 0 y 7 años de edad, porque es donde se graba todas nuestras creencias, todo nuestro sistema operativo, todo el sistema por el cual vamos a ver el mundo, por el cual la plataforma con la cual vamos a trabajar nuestra vida. Entonces, si esa plataforma está creada con creencias erróneas o con creencias limitantes, pues estamos limitando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y a veces solo por la palabra. Dices, ¿la palabra es importante? Claro que sí. Si a un hijo tú le dices, estudia, porque si no, mañana vas a estar vendiendo chicles, vas a ser un burro, pues lo estás programando sin darte cuenta a lo que no quieres que sea. Es muy diferente a que le digas, estudia para que el día de mañana tengas tu propia empresa, te vaya bien en la vida, encuentres el amor de tu vida y vivas feliz. Lo estás programando para el éxito. Pero a veces el orden en las palabras y no entender esto, el subconsciente es literal. Y un niño toma las cosas literal, tal y como vienen. Y ya como adultos, nace nuestro factor crítico, nace nuestro sentido analítico, nace nuestro ego, y eso es lo que va a impedir que caigas directamente al subconsciente. Digamos que un niño está conectado con el subconsciente todo el tiempo, y un adulto necesita de una técnica para poder hacer a un lado ese factor crítico y poder entrar al subconsciente. Entonces la edad idónea es de los 7 años en adelante. ¿Tú consideras que cualquier persona necesita ser hipnotizada o es simplemente una cuestión de voluntad? Como si cualquier persona necesita ser hipnotizada. Sí, ¿crees que de alguna manera tenemos creencias que nos limitan? Hay factores, digamos, en común que sí podemos estar trabajando, digamos, dando una limpieza a la mente, o ya simplemente porque nos va bien en la vida, ya no hace falta. Si hablamos de una hipnosis que tengas que ir a un consultorio, no sé si todas las personas lo necesiten. Yo diría que es como un gimnasio. Es como dirías, las personas necesitan ir al gimnasio. Yo siento que si vas al gimnasio tienes mejor calidad de vida, mejor salud física. Si vas a la hipnosis, tienes mejores resultados. Puedes meter mejores programas a tu vida, programas conscientemente, o sea, puedes programar de manera consciente tu mente. Si no vas al gimnasio, de todos modos caminas, de todos modos haces actividad física y de alguna manera tienes esa actividad física en el cuerpo. Aunque tú no vayas a un consultorio, tu mente se está programando todo el tiempo, lo entiendas o no lo entiendas. Entonces, si tienes un ambiente donde la mente se está programando bien, porque vives un ambiente, porque el ambiente cuenta mucho. Sí. Si hay un mal ambiente, ahí sí te urge ir a un gimnasio de la mente, diríamos, a un consultorio donde te ayuden a reprogramar bien tu mente. Entonces, yo creo que entre mejores resultados quieras, necesitas herramientas que te permitan controlar mejor esa mente que muchas veces no tenemos el control nosotros, sino nuestro entorno. Carl Gustav Jung le llamaba mente colectiva. Una persona que vive en un ambiente
digamos, donde viven puros, como Monterrey, por ejemplo. Sí. Ahí está una mente colectiva. ¿Cómo hablan los de Monterrey? Hablan como muy golpeado. Pero si tú te sales de Monterrey y viene uno de Monterrey a México, dices, esos hablan bien raro, hablan como cantadito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el inconsciente colectivo del mexicano, del chilango. Y allá está el inconsciente colectivo de Monterrey, del norteño. Entonces, ese inconsciente colectivo nos cambia nuestra forma de hablar, nuestro acento, de comportarnos, de comer, etc. Entonces, si el inconsciente colectivo es bueno, ya lo hiciste, pero si no, tienes la oportunidad de reprogramar tu mente a como tú quieras. Entonces, yo lo recomendaría siempre y cuando quieres tener un mejor resultado. ¿Se pueden mejorar temas de comunicación a través de la hipnosis? Me refiero, hay personas que a lo mejor son un poco tartamudas, personas que les da miedo hablar en público, personas que tienen como este problema de ser más sociables. ¿Se puede reprogramar la mente también a través de esto? Claro, ¿qué se puede hacer con la hipnosis? Todo lo humanamente posible. ¿Puedo mejorar? ¿Puedo usar la hipnosis para hablar mejor en público? Sí. ¿Puedo usar la hipnosis para bajar de peso? Sí. ¿Puedo usar la hipnosis para dejar de fumar? Sí. ¿Puedo usar la hipnosis para ayudarme a sanar una enfermedad? Sí. ¿Puedo usar la hipnosis para mejorar en el deporte? Sí. Todo lo humanamente posible. En los niños es impresionante, llegan para mejorar su rendimiento académico y en 1 o 2 sesiones están mejorando su rendimiento académico de manera impresionante. A las 2 o 3 semanas ves cómo el niño mejora sus calificaciones, cómo le gusta más estudiar, cómo pierde menos el tiempo, cómo estudia ya por voluntad propia y no por obligación, con 1 o 2 programaciones. ¿Por qué? Porque el niño está más limpio. Hay menos creencias con las cuales choca la nueva programación. Algo que a mí se me hace muy interesante en este tema es que también considero, tú dime si estoy en la razón, que cuando una persona es hipnotizada no solamente a veces cambia algo por lo que va. Por ejemplo, una persona puede entrar por cuestión de peso, pero también considero que puede cambiar como aspectos de perdón a sí mismo, aceptación, respeto propio, no sé. ¿Tú lo has vivido? ¿Qué opinas de este tema? Interesante. Yo he visto que las personas que caen en un estado hipnótico, aunque no las programes para nada de nada, tienen muchas mejorías en varios aspectos de su vida, desde el aspecto físico, el aspecto emocional, la conexión con Dios, la forma de verse a sí mismos, la forma de ver el mundo. Hay muchos cambios solo por conectar, solo por caer en el estado hipnótico profundo, el cambio sucede, porque cambia de una mente embotada a soltar, y el simple hecho de soltar por haber caído en ese estado ya les está sanando. Ahora, si aprovechamos que están en ese estado y las reprogramamos para algo positivo, pues el resultado es mucho mejor. Se tiene la creencia que muchas enfermedades, sobre todo enfermedades muy fuertes, llamámosle cáncer, o enfermedades que se manifiestan a través del cuerpo, simplemente son reacciones de emociones que nos guardamos en el pasado y se manifiestan. ¿Tú qué opinas de esto y qué tanto se puede mejorar a través de este tema de la hipnosis? Yo digo que más del 90% de nuestras enfermedades son emocionales. ¿Por qué? Porque bajo un principio, nosotros tenemos glándulas que están muy relacionadas con los chakras. Aquí está el chakra violeta, el que te conecta con la divinidad, y su glándula es la glándula pineal. Aquí está el chakra de la mente, o el chakra morado, que conecta con la glándula pituitaria. Aquí en la garganta el chakra azul, el de la comunicación, y es el chakra de la garganta. Cada chakra, curiosamente, está con una glándula. Todos, si ves todos los chakras, todos tienen una glándula. ¿Y cuál es la función de las glándulas? Segregar hormonas. Se dice que, por ejemplo, vamos a hablar de esta hormona, de la hormona T3 que produce la glándula tiroides. Si nosotros tenemos un exceso de hormona T3, hay un sobrepeso en las personas. O sea, están subiendo de peso por un exceso de producción hormonal. ¿Qué es lo que normalmente hacen los médicos? Pues o queman la glándula con yodo o la extirpan a través de una operación. Pero si te vas a lo más básico, dices, ¿por qué está segregando demasiada hormona la glándula? Por una emoción no controlada. Cuando una persona tiene una emoción que no controla, como la ira, la tristeza, el enojo, nosotros o tenemos más producción hormonal o menos producción hormonal. Entonces prácticamente son las emociones. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, no se va a controlar la producción hormonal de nuestro cuerpo y hay una descompensación, y esa descompensación provoca todo tipo de enfermedades. Médicamente hablando, se dice que si nosotros tuviéramos sano todo el sistema de hormonas, no enfermaríamos de nada. ¿Por qué? Porque nuestra energía estaría tan alta que el cuerpo simplemente funcionaría bien, funcionaría correcto, no tendría el por qué funcionar mal. Entonces, para mí,
que casi todas las enfermedades, o si no es que todas, son emocionales. Qué fuerte. Me deja pensando, Porque lo podemos comprobar, o sea, médicamente hablando es eso, o sea, una persona, háblame de cualquier enfermedad, como por ejemplo el SIDA. El SIDA es porque las personas se dicen que no duermen. O sea, realmente el SIDA solo se podría curar si las personas durmieran bien, si estuvieran felices, si no tuvieran problemas de no sentirse valorados, si se sintieran amados, su producción hormonal sería correcta y no tendrían por qué estar enfermos. De hecho, hay un estudio de un médico, no recuerdo ahorita el nombre, que dice que el SIDA no es una enfermedad que existe, es una enfermedad que fue creada, así, pues no sé si se puede decir esto en redes, como el COVID. No, realmente si vamos más a fondo, el SIDA no se cura con antivirales. El SIDA se cura comiendo bien, durmiendo bien y quitando todos esos alimentos que nos hacen que nuestras células empiecen a entrar, más bien dicho, todos esos alimentos que hacen que nuestro organismo entre en un estado de acidez. Si alcalinizamos el cuerpo, solito se cura la enfermedad. ¿Consideras que la mente tiene el poder de sanar al cuerpo? Sí, definitivamente sí. Para mí toda enfermedad es mental. No hay ninguna enfermedad que no venga de la mente. Todas las enfermedades son producto de nuestra mente. ¿Por qué? Porque háblame de cualquier enfermedad, así sea un cáncer, fase terminal. ¿Has visto personas que de la noche a la mañana se curan? Sí. Normalmente es porque cambiaron su forma de pensar, pero a nivel tan profundo, porque tuvo que haberles pasado algo muy fuerte para poderlo cambiar, que cambia su producción hormonal, cambia el ambiente de su cuerpo y literalmente sí se pueden curar solamente con la mente y se pueden enfermar solamente con la mente. Y casos hay impresionantes. Hay un caso muy interesante de una universidad en donde probaron dos medicamentos, un medicamento que alteraba el sistema nervioso y otro medicamento que relajaba profundamente a los pacientes. El que alteraba tanto a las personas que se jalaban los pelos, se pegaban contra los muebles, gritaban, se arañaban de una desesperación tan fuerte que tenían. Los que relajaban tomaban el medicamento y a los 5 minutos caían profundamente en un estado de relajación total, casi en un estado de coma o desmayados. Se hizo un experimento con un grupo de estudiantes, el cual observó ambos comportamientos y dice: ahora les toca a ustedes probar el medicamento. Nada más que a la hora de probarlo se los dieron y efectivamente tuvieron los mismos síntomas, se jalaban de los pelos, se pegaban contra los muebles y los que tomaron el tranquilizante se relajaban. Lo curioso de este experimento es que los participantes nunca se dieron cuenta o nunca supieron que los medicamentos estaban intercambiados, Cruzados. ¿Cómo es posible que algo que te relajara te alterara los nervios y algo que te alteraba los nervios te relaje a ese nivel? Entonces, ¿qué pasó si la medicina, qué es la medicina? Se supone que es un medicamento que te altera. ¿Cómo es posible que te esté relajando? Porque la mente es tan poderosa, y eso es bíblico, que dice: el que cree en mí, aunque tome veneno, no morirá. La mente es tan poderosa que el veneno lo puede convertir en un bálsamo de sanación. ¿Ha habido un caso científicamente probado que te ha llamado mucho la atención? Por los doctores John Green y Richard Wander, cuando hicieron este experimento de una persona que sufría de personalidad múltiple. En una personalidad, con estudios médicos, la persona tenía cáncer, pero cambiaba la otra personalidad y ya no había una sola célula cancerígena, pero tenía diabetes. ¿Cómo es posible que de un momento a otro ninguna célula tenga cáncer y de un momento a otro estés diabético? O sea, ¿qué es la enfermedad? Solo es un estado mental. Cuando entendemos que es un estado, entendemos todo. ¿Qué es una emoción? Un impulso momentáneo. Las emociones solo son impulsos. Pero cuando esos impulsos se prolongan, se convierten en sentimientos. Entonces, un impulso segrega una gotita de una hormona. Dependiendo de la emoción que tengas, es la hormona que estás produciendo. Sí. Serotonina, melatonina, dopamina, oxitocina. Hay tantas, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa si ese sentimiento se prolonga más tiempo? Se convierte en un estado. Por eso se dice que el amor no es una emoción, es un estado. Honorio, ¿para ti qué es la enfermedad?
retomando todo lo que hemos hablado, la enfermedad es un estado. ¿Qué es un estado? El lugar donde yo decido vivir. Como te decía, una emoción es un impulso momentáneo, un sentimiento es una emoción que se prolongó por mucho tiempo. Y si prolongamos más la emoción, se convierte en un estado, o sea, ya vivo en el estado. El amor por eso no es un sentimiento ni es una emoción, el amor es un estado. Cuando una persona vive en amor, todo el tiempo está así. O sea, duerme, desayuna, come, cena, enamorado, en el estado del amor. Y cuando es sentimiento solo es por momentos, o cuando es emoción solo es un impulso. Entonces la enfermedad es un estado, porque ya te quedaste ahí atorado. Entonces, ahí es donde la pregunta más interesante, ¿la hipnosis puede curar cualquier enfermedad? Sí, porque la hipnosis tiene la capacidad, como la pedida del radio, sintonizar al estado correcto, a la mente, sacarla del estado depresivo, del estado de enfermedad, del estado de ansiedad, y llevarlo al estado del amor, al estado de la paz, al estado de la quietud, al estado de la serenidad. Entonces, si la persona logramos mover ese estado a través de la hipnosis y anclarlo ahí, a través de la técnica de anclajes, lo más seguro es que en poco tiempo vea un resultado magnífico en su enfermedad. Entonces yo te diría, ¿por qué no pruebas la hipnosis como alternativa a cualquier enfermedad que estés sufriendo en este momento? Estoy impresionado, Norio. Ya hablamos acerca del poder del cuerpo, hablamos acerca también de la comunicación, cómo ayuda a esto. Para conseguir pareja también sirve la hipnosis. Claro, porque si tú estás en un estado de alegría, es más fácil que alguien se enamore de tu sonrisa que de tu jeta, perdón. ¿Sí me explico? Sí, o sea, por supuesto. Sí. Entonces es muy fácil que si tú te mantienes contento, alegre, es más fácil que encuentres una pareja que si todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo estás de malas. Claro que hay la probabilidad de que alguien se enamore de ti porque siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Pero la probabilidad aumenta cuando estás contento, estás feliz, estás bien, te sientes bien. Entonces a todos nos gusta estar con gente que se siente bien y no con gente que se siente mal. De todo lo que hemos hablado, yo quiero entender que a veces la mente es como si estuviera con muchos bloqueos y al momento de tener una hipnosis, de alguna manera el cuerpo se libera, se deja de tensar y por ende tiene mucho mejor reacción en todo su cuerpo, ¿cierto? Definitivamente, porque entras de un estado simpático, que es el estado del estrés, a un estado parasimpático, que es el estado de relajación. De hecho, hay personas que llegan a entrar en un estado tan profundo de relajación que cuando las quieres despertar, no despiertan. Despiértese, no despierta, despiértese. Y mucha gente se espanta, digo, no se espante. Lo que pasa es que está tan bien ahí que no se quiere regresar. Oye, no se va a perder en el viaje. No, eso no existe. Eso no existe, está tan rico, o sea, déjelo ahí, a lo mejor se queda 1 o 2 horas y cuando despierte va a despertar como si hubiera dormido 3 meses, va a estar como nunca, porque el estado en el que llegó es uno de los estados más maravillosos que un ser humano puede experimentar. ¿El hipnólogo nace o se hace? Muy buena pregunta. De hecho, la hipnosis no es un poder, no es un control, no vino Dios y me tocó, simplemente es una técnica, cualquiera la puede aprender. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que tienen todavía preguntas, dudas, que no se animan a vivir este tipo de proceso, a que lo hagan? Pues que lo experimentes, o sea, no tienes nada que perder porque primero la hipnosis es inocua. ¿Qué es eso? Totalmente inofensiva. No tiene ningún efecto negativo en tu cuerpo, todos sus efectos son positivos. El simple hecho de caer en un estado hipnótico. Ahora dices, es que yo no quiero hacer ridículo, pues ve a ver un hipnólogo clínico, ve acompañado si es que tienes miedo y vive la experiencia. Y tú toma tu propio criterio. Es que la hipnosis me va a perder, eso no existe. Es que no voy a regresar del viaje, eso no existe. Es que me van a controlar. Nadie te puede controlar por medio de la hipnosis. Si eso existiera, yo ya sería millonario. No se puede, es imposible. Entonces, la hipnosis solamente es ayudarte a mover ese volante que por sí solo tú ya perdiste el control. Es volver a recuperar el control de tu vida. Si tuvieras que darle un mensaje a la gente, que fuera un solo minuto, pero te escuchara así todo el mundo en todas partes, ¿cuál sería? Un mensaje. Interesante pregunta. Para mí, lo que más les podría yo recomendar a las personas es conócete a ti mismo. Ahí está la clave de ser feliz o infeliz. Los antiguos griegos en los templos tenían esta frase, decía, conócete a ti mismo. Ahí está el secreto de todo. ¿Quieres realmente conocerte? Métete a las profundidades de tu inconsciente y te vas a sorprender que de verdad tú eres más de lo que nunca imaginaste en la vida.
Honorio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué servicios manejas? ¿Haces consultas individuales, grupales? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Manejo la terapia grupal, me gusta más. También manejo la terapia individual. Manejo diferentes tipos de paquetes. Hay un paquete que se llama Vida Extraordinaria, en donde en 7 sesiones podemos hacer transformaciones impresionantes en las personas, quitar la tristeza, quitar el dolor, enfocarlas a pensamientos positivos, que logren mejores resultados en la vida. ¿Quién lo puede tomar? Desde un estudiante, un niño, un adulto, a todos les sirve. Pero hay otros programas como control de peso y autoestima, donde trabajamos la autoestima de las personas, sanan la autoestima, les enseñamos nuevos hábitos alimenticios, y en un promedio de 1 a 2 años es sorprendente que llegan a perder 20, 30, 40 kilos sin necesidad de hacer ejercicio, simplemente cambiando hábitos a nivel subconsciente. La persona ni se da cuenta, cuando menos se da cuenta ya perdió 1 kilo, al rato ya perdió 2, y al rato le dan ganas de hacer ejercicio por sí misma. ¿Por qué? Porque se les programa. A partir de este momento usted hará ejercicio, no entenderá cómo, ni sabrá por qué. Y no porque yo lo diga, sino porque usted realmente se quiere más a sí misma o a sí mismo. Hay otro programa que es para estudiantes, en donde podemos ayudarlos a mejorar su rendimiento académico, y eso es interesante porque ahí pueden entrar desde niños de primaria hasta universitarios. Y el niño de primaria, en una sesión ves cambios sorprendentes. El universitario a lo mejor necesita 2 o 3 sesiones, pero en 2 o 3 sesiones ven cambios más allá de los que imaginaron. Una vez llega un niño y la mamá a los 8 días regresa bien espantada y dice: mire lo que hizo mi hijo. Y yo le veo y empiezo a ver la libreta, unos dibujos increíbles. Su hijo dibuja padrísimo. Dice: ahí está el problema, dice, mi hijo nunca dibujaba. Y la mamá se espantó porque pensó que la hipnosis le daba poderes. Digo: no, señora, la hipnosis no da poderes. Su niño tenía el talento y siempre lo ha tenido, pero de alguna manera su autoestima estaba bloqueada. Cuando él se libera, pues lo que quiere hacer es para lo que vino, para lo que él está instruido. La hipnosis no le va a dar poder a nadie, solo va a desbloquearlo. Y cuando alguien se desbloquea, no solamente dibuja mejor, canta mejor, trabaja mejor, tiene un mejor estado de ánimo, tiene mejor actitud ante la vida. No porque la hipnosis te dé poderes, sino que ya despierta los talentos que siempre tú tuviste, que de alguna manera estaban bloqueados. Te conocen como el mago de la transformación. Así es. ¿Para ti qué es la magia? La magia es poder. Para mí en eso se reduce la magia, en poder. Todas las culturas antiguas tenían un mago, tenían un hechicero, tenían un brujo, porque todas las culturas antiguas lo tenían. ¿Por qué? Porque ahí radica el verdadero poder, en la magia. La magia es la capacidad de poder entender lo que la ciencia todavía no entiende. ¿Y qué es la transformación en una persona? La transformación es la capacidad de poder, bueno, te lo explico así. La palabra trans significa viajar y formación es formar. Entonces, la transformación es la capacidad de poderte formar en ese viaje que se llama vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere cambiar. Nadie tiene acceso al cambio. Cambiar es: no me gusta esto, yo cambio por otra cosa totalmente diferente. Y transformar es: Dios me dio este cuerpo, lo puedo transformar, lo puedo hacer más musculoso, lo puedo hacer más nutrido, lo puedo hacer más inteligente. Eso sí puedo, y todos tenemos acceso a transformar. Nadie tiene acceso a cambiar, pero todos podemos transformar nuestra vida a niveles más allá de lo que la imaginación puede llegar a creer, puede llegar a crear. Solo necesitas, diría Calimán, paciencia, serenidad y mucha paciencia y mucha disciplina. Honorio, agradezco mucho que estés en este programa. La verdad ha sido bien interesante todo lo que nos has contado. Aquí abajo vamos a dejar tus redes, tu página web para que la gente te contacte. Y por último, ¿tú qué consejo le darías a aquellas personas que quieren tener realmente esa conexión espiritual para poder descubrir su propósito? Sé que mucha gente que nos está viendo es gente que quiere seguir adelante, pero no conecta con este propósito en la vida. ¿Cuál es la forma más sencilla para hacerlo desde el punto de vista de Honorio? Desde mi punto de vista, la forma más sencilla y más rápida: permítete entrar a estados de hipnosis profundo. No una hipnosis ligera, una hipnosis verdaderamente profunda, donde puedas desconectar la conciencia, o sea, puedes desconectar tu mente de tu cuerpo, donde cuando regreses no recuerdes ni lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahí pudiste desconectar la mente y pudiste entrar a estados muy profundos de conciencia. Cuando tú regresas de un estado así, es como si te desinflaran el ego, es como si te quitaran creencias que te estaban estorbando, es como si algo que estaba ya atorado se desatorara. ¿Cómo sucede? Esa es la magia que tiene la hipnosis, que aún muchos todavía no llegamos a comprender, pero que sucede.
Gracias, Honorio, por esa magia que nos has compartido. Ha sido un placer estar contigo y pues bueno, estamos aquí. El placer es mío, Cooper, y gracias por haberme invitado. La verdad, eres una persona extraordinaria, tienes un carisma increíble, la gente se siente bien contigo, yo me sentí muy bien contigo, estoy admirado de tu talento. Yo te invitaría a que entraras a estados profundos, porque con ese talento que tienes, ese don, que yo le llamo don de gente, no todas las personas lo tienen. Para mí el don de gente son personas que vienen marcadas por Dios. Vamos a hacerlo, Honorio, vamos a hacerlo. Gracias. Gracias.